¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, vamos a terminar con la realización de Gu. Les dije que la íbamos a hacer muy rápido, así es que aquí les tengo ya la segunda parte. Va a quedar tal y como la están viendo en la imagen. Vean qué preciosa quedó. Ustedes mándenme sus comentarios. En mi opinión se parece muchísimo. Tiene hasta sus audífonos y obviamente su está como bolsita, especie de portafolios que ella siempre trae consigo. Espero que ha tenido muy buena aceptación y eso se las agradezco muchísimo. Muy bien. Pues vamos a realizar en este tutorial la colocación del cabello, los detalles del rostro, los audífonos y la bolsita. Creo que eso es lo único que nos había estado haciendo falta. Muy bien, los materiales están en el primer video para que vayan a verlo y sepan cuáles son los materiales que vamos a necesitar. Muy bien, como siempre les pido que se suscriban al canal, den like, activen la campanita de notificaciones, que comenten y compartan. Muy bien, amigas, pues sin más por el momento vamos a terminar de realizar a la hermosa abogada Gu. Vamos a comenzar haciendo los detalles del rostro. Miren, van a tomar su aguja lanera y van a formar una línea imaginaria con la aguja. Van a tratar de que quede, de buscar el punto central. Ese punto, esa marca la van a poner en la vuelta que está donde terminan los ojitos, vean. Entonces, de donde esté su marca, amigas, aquí ya depende del gusto de cada una de ustedes. Entran por cualquier punto de la cabeza con su hebra de color carne y de donde pusieron la marca se recorren unos 2 puntitos. Repito, esto ya depende del ancho que quieran ustedes la nariz y de tantas vueltas como quieran dar. Hay personas que les gusta más una nariz muy pequeña. Miren, aquí no es necesario hacerle el nudo, déjenselo corto. Y sí, hay personas que les gusta una nariz pequeña y hay a quienes les gusta un poquito más remarcadita. Miren, de aquí donde está la marca me voy a recorrer ahora 2 puntitos. Ahí entro y voy a empezar a dar puntaditas de esta manera. ¿Ven? Van a dar tantas puntadas como ustedes quieran hasta que la nariz quede a su gusto. Aquí entro en el mismo punto, miren. Aquí en donde entré inicialmente, ahí voy a entrar y voy a estar dando esas puntadas en esos 2 mismos puntos. Aquí es la primera puntada para la naricita. Vuelvo a entrar de este lado en el mismo punto, aquí, y del otro también en el mismo punto. Y así, amigas, es todo lo que necesitamos para realizar la naricita. Dando puntaditas hasta que quede a nuestro gusto. Vayan acomodando, jalan un poquito, acomodan con su misma aguja lanera para que les vaya quedando bien bonita desde un inicio. Aquí vamos, amigas. A mí me gusta la naricita un poquitín más remarcadita. A mí no me gusta muy pequeña. Hay unas que apenas si le ponen dos hebritas y ya. Pero eso es a gusto, no es que esté mal, no es que esté mal, no es que esté bien, son gustos diferentes y cada quien lo hace como más le agrada. Creo que yo le voy a dar una última puntadita. Entro aquí, pero ya no voy a salir sino hasta acá, vean. Voy a salir hasta donde entré inicialmente. Por ahí saco, al final simplemente voy a hacer un nudo y perder hacia adentro. Las que ya trabajan conmigo ya saben todo esto, ya se lo saben de memoria. Pero siempre debemos pensar en las personas que no tienen mucha experiencia, a las que van llegando, que cada vez somos más y más, y eso se los agradezco mucho el apoyo. Sigan por favor suscribiéndose, compartiendo. Me he fijado que muchas personas ven el video pero no se suscriben.
Suscríbanse, en verdad no les cuesta nada. Simplemente se van aquí abajito del video donde dice suscribirse y eso es todo. Se suscriben, activan la campanita donde dice todas y así formarán parte de la comunidad de Cometa Crochet en YouTube. Y así estaría quedando la nariz. Muy bien, vamos a hacer ahora estos detalles que tiene Gu en la carita. Ensartamos la aguja lanera con hebra de color negro y vamos a entrar en cualquier parte de arriba del pelito donde vamos a colocar el pelito y vamos a salir, miren aquí, en este punto, en medio del ojito y pegadito, lo más pegadito que no sea posible. Vamos a colocar la hebra de la manera que están viendo y ahora voy a entrar exactamente del otro lado, igual, pegadito, amigas. Muy bien. Aquí. Y vamos a salir ahora en la parte de arriba, igual en el centro, pero en la parte de arriba del ojito. Aquí. ¿Ven? Vean cómo acomodo el hilo, amigas. Tienen que acomodarlo tal y como ven en la imagen. Jalan no demasiado, que se forma una especie de circulito allá arriba. No demasiado para que se vaya debajo del ojo, ni tampoco para que se vea muy flojo. Y vuelven a entrar en el mismo punto y se regresan aquí, miren, a la base de este detalle que acabamos de hacer. Aquí ya nada más si quieren, acomodan un poquitito y vamos ahora a realizar la pestañita, vean. Voy a subirme una vuelta y de ahí cuento 2 puntos a la derecha y listo. A veces, miren, voy a regresarme 1,5 puntos. Ya que realicé uno, tengo que lograr que el otro se parezca lo más posible. Entonces es por eso que me recorrí 1,5 puntos porque vi que si me recorría 2 puntos no iba a quedar igual. Tratamos de que quede lo más parecido posible. Aquí me voy a la parte de arriba de la cabecita. Intento salir en el mismo punto donde entré. Aquí no puedo. Es que, ¿qué creen? No es fácil trabajar el color negro. Yo siempre, y yo que estoy medio ciega, y siempre se los he dicho, cuando trabajen con color negro, se recomienda que sea de día, cerca de una ventana, de un lugar donde les dé mucha luz y de ser posible con una lámpara. Todo eso nos va a ayudar para no forzar tanto nuestra vista. Y miren, ya nada más hacemos aquí 2 nuditos, cortamos la hebra y perdemos hacia adentro. Así es como habrá quedado esta parte de arriba de los ojitos de Gu. Ya tenemos hasta la pestañita y se ve bien bonito. Esto la hace ver muy tierna. Gu es tierna de por sí. Miren qué bonito. Vamos a seguir con los detalles. Ensartan su aguja ahora con hebra de color blanco. Y vamos a hacer algo similar con lo que hicimos arriba en el color negro. Déjenme ensarto mi aguja. Siempre me cuesta mucho trabajo. Vamos a entrar por cualquier punto de aquí, de la cabecita, y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la hebra de color negro. Entramos aquí pegaditos a la parte negra, vean. Después nos pasamos del otro lado y vamos a hacer lo mismo, ya nada más sin hacer la pestaña. Nos pasamos para aquí, para acá y realizamos lo mismo, amigas. Nos vamos hacia la parte de abajo del ojito y tratamos de formar el círculo. Amigas, lo que vamos a hacer ahora, vamos a colocar las cejas. Van a tomar su aguja lanera y van a hacer una línea imaginaria, vean, siguiendo hacia donde apunta la pestañita, ¿ven? Hacia donde apunta la pestañita, ahí es donde van a poner su primer marca. Se van a subir 2 vueltas. 1 y 2, y a donde apunte la aguja lanera, allí ponen su primer marca. Van a contar los puntos necesarios porque tiene que quedar la ceja a la altura del ojito. Muy bien, van a contar aquí los puntos necesarios hacia la derecha para que la ceja quede a la altura del ojito. Una vez que hayan contado esos puntos, de la primer marca se suben una vuelta para que quede la cejita con una pequeña inclinación. Una vez que tienen ya sus 2 marcas, ya pueden colocar la ceja. Entramos aquí en la primer marca, dejamos, ya saben, un pedacito de hebra de este lado, quitamos la segunda marca y se me ensartó. Bueno, ahí donde estaba la segunda marca, vamos a entrar, vamos a imaginar que no se me desensartó.
Muy bien, entonces donde tenía yo la segunda marca, recuerden que me subí una vuelta, como les decía, para que quedara cierta inclinación aquí, y ahí voy a subir y voy a sacar exactamente la aguja, exactamente donde entré, hago un nudito y pierdo hacia adentro. Muy bien, amigas, voy a ensartar mi aguja y lo voy a realizar. Ya quedó, vean, ya nada más acomodan bien para que se vean igualitas, igualitas. Vamos a colocar el cabello. Amigas, si no consiguen este tipo de cabello o prefieren hacerlo con material de la marca Sinfonía, que es el recomendable para este tipo de cabello, les voy a dejar aquí arriba, ahorita va a aparecer una tarjetita para que vean cómo se coloca el cabello hebra por hebra. En la muestra que les voy a dejar es de la muñeca Natalia. A esa muñeca le hicimos el cabello con material de acrílico. No, aquí a Gu se lo hacen con el mismo material de la marca Sinfonía porque es más delgado y así vamos a lograr menos volumen en el cabello de Gu. Si lo hacen con cabellito acrílico puede quedar con mucho volumen. Simplemente las mando a ese video para que vean cómo pueden colocar el cabellito hebra por hebra. Al final ya solo le hacen su corte de cabello para que quede lo más parecido a la abogada Gu. Miren, aquí ya recorté la primer capa de cabello. Si ven, está a unas 4 vueltas. Una, dos, 3, 4 vueltas abajo de donde comienza lo negro y a una distancia de la cejita de un punto. Miren, aquí está la cejita y está con separación de un punto nada más. Lo recorté, lo medí, lo recorté y allí lo coloqué. Van colocando alfileres en todo el contorno para que después vayan cosiendo poco a poco, amigas. Muy bien, la primera vez que utilizo este tipo de cabello. Una vez que ya lo tengan, van a ensartar su aguja. La aguja es normal con la que cosemos, hilo normal también. Y vamos a empezar a dar puntaditas, amigas. Puntaditas, puntaditas, hasta coser toda esta pieza. Si ustedes quieren utilizar silicón, claro que se puede, pero sí tengan mucho cuidado porque se puede notar el silicón, así es que pueden coser o pegar, eso ya es a gusto de cada uno de ustedes. No hagan las puntadas tan lejanas una de la otra. Fíjense lo que yo estoy haciendo, me regreso un poquito y me recorro, me regreso un poquitito. Aquí me regreso un poquitito y me recorro. Miren, son 4 vueltas por debajo del color negro. Voy a hacer esto hasta aquí finalizar. Ya coloqué una segunda capa, vean. Debe de quedar exactamente a la misma altura, digamos de la sien de la muñequita igualita, a la misma altura que el otro. Y la coloqué una vueltecita abajo de la parte negra de la cabecita. Miren, amigas, aquí lo que hice fue contar 5 vueltas a partir de donde empieza el color negro. Y allí coloqué ese cabellito en esa vuelta. Ahorita coloco bien los alfileres, amigas, pero a esa altura para que el flequillo nos quede justo donde lo necesitamos. Vean, el flequillo debe de estar arribita de los ojos, cubriendo las cejas. Muy bien. Miren, lo que hice aquí, amigas, justo encima, es que vi que el flequillo es muy poquito. Entonces, medí un poco de cabellito y coloqué para que el flequillo quede más tupido, miren, para que no quede tan pequeño. Entonces corté una pequeña, un pequeño tramo del cabello y lo voy a poner solo aquí enfrente, exactamente para que cubra el flequillo de Gu. Vean, entonces vayan cosiendo también esta otra parte del cabello. Y vamos a seguir aquí. Aquí ya estuve yo colocando cada 2 vueltas, cabellito de esta forma, una vuelta sí y una no, una vuelta sí y una no. Miren, al final me quedó este espacio, estuve pegando con silicón, por eso les decía que tuvieran cuidado. Sobre todo aquí al final, yo creo que al final esto lo voy a coser para que esos poquito silicón que se alcanza a notar se cubra con el mismo cabello. Voy a hacer esto que quede como una especie de raya aquí. Si ustedes ven, Gu tiene como una rayita en esta parte alta de la cabecita.
El cabello se acomoda muy muy bonito y aquí sí lo voy a coser, amigas, para que se cubra el silicón que se alcanza a notar allá arriba. Ya cosiéndolo se va a tapar y no se va a notar absolutamente nada. Y así habremos terminado de coser el cabellito. Aquí es donde les decía que me quedaron algunos huecos que no me gustaron absolutamente, así es que voy a colocar más cabellito aquí. Aquí ya es más difícil de colocar, entonces pues yo les sugiero que lo hagan desde un inicio, amigas, Entonces no es difícil, nada de lo que hacemos es difícil, lo que queremos es de que se nos facilite lo más posible. Si van a hacer esto que estoy haciendo yo, sostengan bien el cabellito para que no se vaya a ir entre las puntadas. Miren, decidí aquí poner otra capa de flequillo porque siento que le hace falta, se ve mucho ahí. Entonces con cuidado levantan el cabellito, el último que hicieron, y van a colocar este cabello aquí abajo. Muy bien, amigas, miren, aquí van a ir colocando otra capita porque sí sentí que quedó con muy poco, se nota mucho y pues no, para que se vea bien, vamos a tener que poner otra capita de cabello. Voy a colocarla aquí enfrente, miren, vamos a medir cuánto es este cabellito. Mide 8 centímetros, miren, cortan 8 centímetros. Si pueden ponerlo en todo el contorno, amigas, pongan en todo el contorno, en toda la cabecita. Para realizar los audífonos, amigas, toman su hebra de color negro y vamos a comenzar haciendo un anillo mágico en la vuelta número 1. Vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a hacer un punto en cada punto, pero lo vamos a realizar en bucle trasero. Estaríamos terminando esta vuelta con 18 puntos bajos. Recuerden, en bucle trasero. Muy bien, miren, aquí ya dio como que en el bucle trasero hace que se voltee un poquito la labor. En la vuelta 5 vamos a hacer un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos. Y en la vuelta 6 haremos 6 disminuciones, terminando la vuelta con 6 puntos. Vayan rellenando desde la vuelta número 5, por favor. Muy bien. Así habremos terminado. Aquí dejé hebra larga, ensarté mi aguja lanera y vamos a hacer puntaditas en el bucle delantero de cada uno de los 6 puntos que nos quedaron. No rellenen demasiado para que al final logremos la forma que estamos buscando. Entonces van a ir así dando estas puntaditas en cada uno de los 6 puntos que tenemos. Muy bien, una vez que hayan dado las 6 puntaditas, creo que aquí me hace falta todavía una. Ahí está. Lo que vamos a hacer es jalar para cerrar y que quede bien cerradito, amigas. Al final van a hacer aquí un nudo para fijar, para que no se vaya a deshacer. Aprietan fuerte ese nudo y vamos a pasarnos al otro lado y jalan fuerte también, amigas. Cortamos la hebra sobrante y ya simplemente vamos a tratar de dar forma al audífono. Vamos a hacer otro exactamente igual. Les voy a decir qué vamos a hacer. A mí se me ocurrió esta forma. Si ustedes quieren hacerlo de otra manera, está muy bien. Miren, toman un limpiapipas de color negro y lo van a introducir de esta manera en alguno de los puntos. Debe de quedar... esto que van a hacer, donde terminamos el audífono, donde hicimos las puntaditas y luego jalamos para cerrar, deben de quedar en esa vuelta colocados, El anillo mágico debe de quedar hacia afuera. Entonces, esto es simplemente para que las puntas del limpiapipas no vayan a lastimar a alguien. Entonces, los introducen de esta forma y vamos a colocar un poquito de silicón para que queden fijos y no se vayan a salir de allí. Toman su silicón, amigas, y pongan un poquito, amigas. Un poquito nada más. Muy bien. Vamos a colocarlo aquí de esta forma. Amigas, me sale... Híjole, no. Salió demasiado silicón, no me esperaba esto.
Ay, no puede ser. Cuando está aún fresco, el silicón es bien fácil limpiarlo. El problema es cuando está aquí en color negro, es demasiado, demasiado notorio. Bueno, voy a tratar de arreglar todo esto y si no, no pasa nada, vuelvo a hacer los audífonos, se hacen súper, súper rápido, no pasa nada. Les digo, cuando está fresco es fácil limpiarlo. Lo que pasa es que el color negro se nota mucho. Bueno, vamos a tratar de limpiar esto que hice aquí y vamos a tratar de dejar de que el silicón quede ahí escondido. De ser necesario, les repito, voy a hacerlo de nuevo. Aquí otra vez ponen un poquitín de silicón, ya no se les va a ir tanto, Aquí del lado donde acabamos el audífono y van a colocar el otro extremo del audífono. Recuerden que queden del mismo lado, No les vaya a quedar uno de un lado y el otro del otro. Van a pegar los dos audífonos del mismo lado de limpia pipas y del lado donde terminamos de realizarlos. El anillo mágico debe quedar hacia afuera. Y después, con mucho cuidado, amigas, van a colocar un poquitín de silicón aquí en medio de el limpia pipas para que quede bien cerradito. Con mucho cuidado para que no se note, amigas. Ya que esté bien seco, le van a dar forma de esta manera, vean. Vamos a formar una especie de medio círculo y se lo van a colocar en la cabecita Gu. No saben qué bonito horma. Ni siquiera se le cae, vea. Ni siquiera se le cae. Horma perfecto a la cabecita de Gu. Así es como quedarían los audífonos y vamos a continuar con la bolsita. Miren, para realizar la bolsita yo hice 7 cadenas más una para subir la labor, 6 cadenas más una para subir la labor, o sea, en total 7 y me regreso haciendo 6 puntos bajos. Recuerden que la última cadena es solo para subir, entonces me regreso aquí haciendo 6 puntos bajos. Muy bien, al final hago cadena, giro mi labor y voy a hacer esto mismo hasta la vuelta número 11. Aquí ya terminé. En la vuelta número 12 voy a comenzar haciendo una disminución. Me salto el primer punto y hasta el que siga hago un punto bajo y luego hago otro y luego otro más. Me salto el siguiente punto y en el que sigue hago otro más. Muy bien. De las vueltas 13 a la 16 voy a realizar 4 puntos. Una vez que haya terminado esto, voy a hacer cadena para fijar y jalo mi hebra. Muy bien. Dejan hebra suficientemente larga simplemente para más adelante perderla, que no nos cueste perderla entre la misma labor. O la pueden perder como ustedes estén acostumbrados. Van a dar un doblez de esta manera en donde hasta donde hicimos las disminuciones, vean, y van a dar unas puntaditas de este lado y otras puntaditas de este lado. Les va a quedar una bolsa muy pequeña. Muy bien, voy a perder la hebra y dar las puntadas que les dije. Miren, amigas, ya terminé la bolsita, quedó bien pequeñita, amigas. Incluso ya la volteé. Aunque es pequeña, pues es necesario que la volteemos. No es complicado con el bolígrafo o con el crochet, miren. Van a ir empujando, empujando, empujando. Hasta que con sus 2 deditos puedan tomar la base de la bolsita. Así empujan, empujan, amiga. ¡Ay! Aquí ya está, miren, aquí ya está. Ya simplemente la toman y la voltean. Miren, aquí ya la tengo. Ya simplemente, yo ya no la voy a voltear porque ya la tengo volteada, pero miren, y ya, eso es todo. Ya simplemente vamos a hacer el asa de la misma bolsita. Van a tomar hebra de color negro. Perdón, hebra de color café, amigas. Y la van a, con el crochet, miren, de afuera hacia adentro van a introducir el crochet de esta forma. Donde comienza la tapa de la bolsa. Donde termina más bien la parte delantera de la bolsa y comienza la tapa. Y a partir de aquí vamos a comenzar haciendo 45 cadenas. Depende también de su tensión, pueden hacer más o menos. Va a quedar algo similar a lo que están viendo. Perdón que se ve un poco borroso.
Al final simplemente jalan y dejan hebra larga para que esta hebra nos ayude a coser el asa a la bolsita. Muy bien, amigas. Ensartan la puntita y traten de que les quede bien, que no les vaya a quedar torcida, amigas. Así la ubican y la van a coser del otro extremo, exactamente en el otro extremo de donde comenzamos. Ahí dan unas puntaditas y pierden por dentro y pierden también la hebra inicial. Muy bien. Aquí ya terminé, amigas. Una disculpa nuevamente por la imagen borrosa de hace un momento. Fíjense que empiezo a grabar y a veces no me doy cuenta hasta que ya estoy en edición y ya no puedo regresarme. Les juro que estoy tratando de mejorar cada uno de mis videos. Sé que tienen errores, estoy tratando de mejorar esos errores. Cualquier cosita que ustedes vean, háganmela saber, por favor. A mí, yo no me molesto y me ayuda mucho para mejorar cada día más y más mis videos. Muy bien, aquí ya perdí hebras. Lo que voy a hacer, esto si así lo desean pueden colocar un brochecito, un botoncito. Es tan pequeña la pieza que simplemente con un poco de silicón y la voy a cerrar. Pero si ustedes quieren colocar un brochecito, claro que está bien. Y miren, toman la bolsita, se la vamos a colocar y miren, lo que vamos a hacer es voltearla al revés. Que la parte de la bolsita queda hacia arriba, vean cómo la estoy colocando. Entra el bracito y ay, se atoró en el botón. Y es así como habrá quedado colocada la bolsita, amigas. Muy bien, pues terminamos a la hermosísima Gu. Es un personaje fabuloso, es un personaje muy, muy tierno. Está teniendo mucho éxito y la verdad, el personaje es genial, es fascinante. La serie en sí está muy bien hecha, les recomiendo que vayan a verla. Y pues aquí les tengo este personaje que espero se animen a realizar. Bella, 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 la abogada extraordinaria, Gu Jung-gu. ¿Han visto cómo se presenta? Está genial la serie. En verdad vayan a verla. Es un personaje lindísimo. Y así es como habremos llegado al final de este tutorial, amigas. Espero que les haya gustado y vamos a seguir más adelante con más proyectos. Por favor, compartan, con eso me ayudan mucho. Suscríbanse, den like, activen la campanita de notificaciones y recuerden que nos vemos muy, muy pronto. Cuídense mucho.